otra vez con la columna. Le agradezco a Augusto y al equipo que vengan al living, como siempre, para poder charlar de temas que quizás le interesan a una gran mayoría, quizás le interesan a todos, quizás no le interesan a nadie. Pero bueno, como yo escucho, como hablo con los vecinos, generalmente tocamos temas que son de actualidad. En estos días estoy por volver a dar algún taller en alguna institución de Monte que me han convocado, y bueno, es un taller en este caso que se refiere a la adicción que tenemos a la pantalla, algunos porque trabajan con la pantalla y está muy bien, y otros porque perdemos el tiempo con la pantalla. Yo me incluyo también, a pesar de que trabajo, pero muchas veces le pasa a los chicos que cuando entran por alguna tarea que tienen que hacer, aparece el TikTok, aparece el WhatsApp, aparece el Instagram, aparece otro tipo de aplicaciones o de plataformas que ellos usan, y bueno, y se quedan ahí y no hacen la tarea. Entonces, si bien es cierto que esta ola tecnológica tan importante que estamos aprovechando, algunas veces bien, otras veces mal, es necesaria que los pibes estén al tanto de cómo se utiliza, también es cierto que crea una adicción. ¿Y por qué crea una adicción? Porque nos da placer. ¿Y por qué nos da placer? Porque, como ya dijimos tantas veces, aumenta la dopamina, que es una sustancia, una hormona que aparece en nuestro cuerpo cuando necesitamos sentirnos placenteros. Por ejemplo, si salimos a correr y nos gusta, aparte de las otras, aparece la dopamina. Si el que consume marihuana, alcohol o cocaína o hidrato de carbono, pastas, galletas, galletitas dulces, también aparece la dopamina. Y con este aparato también aparece la dopamina. Entonces, eso crea una adicción. Y esa adicción hace que se viva una realidad virtual, ¿no? O sea, es muy conocido el ejemplo, y aparece por ahí para que vea que yo también tengo parte de adicción. Una pareja en un restaurante, los dos con el celular, y uno le dice al otro te quiero mucho, y el otro le dice yo también, y están a 40 centímetros, 60 centímetros de distancia, pero utilizan el celular. Si bien es algo ficticio, creo, yo he visto cosas así o peores, es un hábito que hay que empezar a desintoxicar, o sea que hay que empezar a moderar. Y bueno, todos tenemos algunas. Yo tengo, por ejemplo, la velocidad en la ruta, estoy en un autotratamiento guiado para reducir la velocidad, viajo mucho por mi trabajo, y sí, cuando se puede, cuando hay tránsito no, pero cuando se puede me doy cuenta que es un estado de ansiedad que se nos va formando a todos. Es una conducta que los especialistas llamamos conducta preadictiva, porque empieza, vos te das cuenta que necesitas apretar el acelerador, o que necesitas mirar el celular, o que necesitas jugar con TikTok, o iniciarte en algún juego que después vamos a hablar específicamente de apuestas. Entonces hay una conducta ahí que predispone a eso. En mi caso, la ansiedad, porque si yo llego un poquito tarde a la conferencia me autocritico, generalmente llego antes que los participantes, en los talleres que hago en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares. Y bueno, entonces eso es lo que tenemos que aprender a hacer, y es un tema que nadie quiere tocar. Ahora en Monte, por suerte, se está tocando, no digo que sea conmigo, con cualquiera, con un taller de padres, por ejemplo. Entonces ahí vamos a tocar el tema de la pantalla. La pantalla tiene esto lo saben bien los técnicos que andan en esta especialidad de las cámaras, tienen una sensibilidad especial que produce en nuestros conos y en nuestra retina, que nos crea una estimulación. O sea, una cosa es que usted ve una película en blanco y negro, y otra cosa es que usted ve una película en color. Una cosa es que usted vea en su tablet o en un celular una película, otra cosa es que lo vea en un televisor grande. Son distintos tipos de estimulación, pero todos nos estimulan. Por eso hay un televisor prendido en un sitio y usted no puede dejar de mirarlo, porque es animado, porque tiene color, porque tiene sonido. Le importe o no el tema, hay un dibujo animado, hay dos científicos hablando en una cátedra y está el televisor prendido con un dibujo animado o la serie El Zorro, y que ellos la veían de chicos, bueno, lo van a volver a mirar y van a dejar de hablar
del tema científico que estaban haciendo. Todo lo que digo yo se basa en evidencia, está todo comprobado. Porque después tenemos otra cuestión. Todas las cosas que encontramos en los buscadores, desde Google hasta el ChatGPT, la inteligencia artificial, ¿es real? O sea, todas las cosas que decimos porque lo vimos en internet, ¿es real? ¿O estamos repitiendo cuando nosotros éramos chicos que nuestros padres nos decían, lo dijo la radio, se cayó el obelisco y lo acaban de dar por televisión? O sea, la noticia, ¿es siempre real? Generalmente en aquellos años era real, pero hoy no se sabe si es real, porque cualquiera dice cualquier cosa. Estamos en la época de la posverdad, en la época donde todo es pasajero y donde hay un abarrotamiento de la información tan grande que cualquiera dice cualquier cosa. Hace poco decían que a un político, no importa de qué partido, pero un político conocido, se había ido, se había muerto. Tuvo que salir a desmentir que no se había muerto. Un científico de Estados Unidos le empezaron a dar el pésame a la familia porque a alguien se le ocurrió decir que había muerto. Tampoco había muerto. Entonces, están haciendo detonar los Viper o los walkie-talkie en el Líbano o en Siria, y nosotros nos enteramos casi en el momento que están detonando eso en la guerra de Medio Oriente. En el momento nos enteramos. Eso sí es real. Ahora, si alguien dice que en relación a ese conflicto de Medio Oriente descabezaron a 1,5 millones de palestinos o de israelíes, puede ser verdad, pero no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces sobre el colchón de una verdad se inserta la verdad virtual. Y ahí nosotros entramos hasta que se aparece la desmentida, y así nos pasamos la vida. Así se pasa el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esto a diferencia del libro? El libro, cada vez que damos vuelta una página, se nos mete el pensamiento, la pluma, el contorno, el cerebro, la inspiración del que lo escribió en nuestra cabeza. El libro lo tenemos ahí y se va apoderando de nuestro contorno, de nuestro entorno, contorno y mente. Nosotros nos introducimos en el libro, ya sea para estudiar, ya sea una novela, ya sea un cuento o el diario. Con esto no, esto es inmediato. Nosotros ni nos enteramos quién lo escribió. Si nosotros hacemos una encuesta sobre lo que principalmente los jóvenes y los no tan jóvenes hoy ya, porque siempre se estigmatiza, el joven se droga, el joven toma alcohol, el joven anda rápido en la moto, el joven consume todo el día celular. ¿Y nosotros qué? Hacemos exactamente lo mismo. Usted vaya a cualquier lugar de nuestro pueblo de Monte y se va a dar cuenta que la señora va con el carrito del nene de 6 meses, va mirando el celular. O sea, el chico pierde el gesto de la madre. ¿Cómo el gesto de la madre? Claro, porque antes estaba al revés y él le iba diciendo, o si se movía, o si le iba haciendo una ñaña, o qué antiguo soy, o lo iba festejando. Hoy el chico lo perdió. Y a los 3 años el chico ya tiene el celular. Y si usted se lo saca, le hace un berrinche. ¿Por qué? Porque estamos en la época del niño emperador. Entonces, todo esto también trae a colación, para no olvidarme de cuál era el tema hoy, el tema del bullying. Y del bullying el webbullying. Es mucho más fácil que se junten 2 o 3 en la casa a estudiar y empiecen, el bullying quiere decir acosar, fastidiar, ¿no es cierto? Una broma de mal gusto, pesada, o le pongan un meme. Una de las cosas que tiene el webbullying, que hoy los pibes, los adultos, cualquiera puede cambiarle la voz, le puede poner un mono en la cabeza en vez de que sea su cabeza a la víctima del bullying. Le puede poner un patito, como esa diputada de la Libertad Avanza que quedó con un patito, bueno, le puede poner un patito, puede hacer cualquier cosa con la inteligencia artificial y con el manejo más o menos como conoce la gente de las redes. Entonces, hasta hay aplicaciones para hacer un avatar o para cambiarle la cabeza o para hacer un chiste. Entonces, ahí se produce un tema que es muy complicado, porque después hay otro tema, que es el grooming, que es el acoso sexual por la web, por internet. Entonces,
me están convocando y yo estoy combinando. Ya he ido a alguna institución, a alguna escuela, a un club. En Independiente nos fue muy bien, por ejemplo, porque se había notado algún tipo de comportamiento, no importa dónde. Entonces está muy bien que me convoquen a mí o a otros que estamos en el tema de la adolescencia, de los jóvenes, de los pibes, de las adicciones desde hace tantos años, no porque sepamos más, porque en realidad vamos también a aprender, sino establecemos mecanismos de talleres interactivos. ¿Qué es esto? No es una charla, porque lo que yo puedo decir, mire, usted lo busca en estos buscadores y el 80% se lo va a decir bien. Después empieza a buscar y va a aparecer un 20 o 30%, según qué tema sea, que ya no es tan serio o que ya es interesado y que en la mitad empiezan a poner anuncios, porque la verdad que estas aplicaciones y estos monopolios, los buscadores, Google y todo esto son, en última instancia, esconden, no así al principio cuando se fundaron, pero ahora después de tantos años ya esconden también un fin súper comercial. Por eso están los famosos anuncios. Usted está viendo una cosa interesante, por ejemplo el grooming, que es el acoso sexual por intermedio de la web, como recién dijimos, y le aparecen 6 propagandas. Y usted tiene que después decir por qué le molestan esas propagandas. Es una propaganda Google. Entonces usted tiene que poner por qué le molesta, porque acosa, porque le tapa el contenido, porque es spam. Bueno, nosotros manejamos el mundo, ustedes se quedan en las redes. Esa es la consigna de los que manejan Microsoft, Google, todas estas redes, el Instagram, el Facebook, el TikTok. Entonces el chico me dice a mí, yo la verdad que me metí en TikTok. ¿Cuánto dura un TikTok? Entre 6 segundos, 7 segundos, 12 segundos, 1 minuto. Son rápidos. Entonces el pibe está así. Y por ahí, tac, le aparece algo. ¿Hay que contestarlo? Puede ser un tipo que esté acosando. Puede ser alguien con una personalidad cambiada. El chico es adolescente o la piba es adolescente. Y puede haber uno que empieza jugando. Me gustás, le pone like, esto. Y quizás ese es un pedófilo. O ese está aprovechando la cara o la plataforma o la dirección de correo o el perfil de la persona que está afectada para después subirlo a las redes. Ustedes habrán notado que estamos en una época de virus informáticos, de virus de web, los web virus. O sea, a todos nos llegan diariamente decenas de personas que quieren hacerse amigos o que nos dicen en Twitter, bueno, sí, te estamos siguiendo, ¿por qué no me sigues? Todo eso es trucho. Entonces, ¿qué sirve de todo lo que estoy diciendo? Porque quizás, como dije antes, lo que yo diga ya está en todos lados, pero lo que no está es la discusión de cómo se soluciona. Y lo que no está es un taller interactivo, que es el que nosotros hacemos, el grupo nuestro, del Foro sobre Drogas y tantos otros, con especialistas interdisciplinarios, para decir, bueno, a ver, ¿cómo empezamos a solucionar esto? Vamos a una escuela. ¿Hay bullying o hay ciberbullying? El bullying puede ser personal, puede ser en grupo, puede ser por el celular. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Con decir todo lo que dije no lo solucionamos? ¿Y cómo lo solucionamos? Haciendo un taller, una escuela para padres. Porque el bullying y todos estos fenómenos tensos, agresivos que tiene la web, son producto de la sociedad, son producto de la familia, son producto de la tensión social que estamos viviendo. En un país donde el presidente putea y le dice rata a los legisladores, todo eso se hereda, no estoy hablando de este gobierno solo, sino de una tensión que también es mundial. En España hoy el principal problema que tienen los españoles ya no es el paro, que ellos llaman, o sea, el desocupado, ya no es la falta de insumos, ya no es el tema de político, ya no es la inflación, obviamente, porque ellos tienen una inflación anual que nosotros tenemos mensual, es el tema de la inmigración. Fíjese lo que le estoy diciendo. Entonces ya hay un fenómeno global que está cambiando nuestras actitudes. Y acá en Argentina pasa lo mismo. Y hay una tensión social entre el español que no quiere que esté el africano que llegó de una manera en balsa o extralegal a vivir ahí a España. Entonces, en un mundo complicado, nosotros le tenemos que dar habilidades a los padres, herramientas a los padres y a los chicos para que puedan defenderse
de estos acosos que hay. ¿Y cuáles son? Bueno, en primer lugar hablemos de los padres. Ustedes saben que la escuela se adquiere conocimiento, en la escuela se inicia la etapa del conocimiento, tanto en la primaria, en la preprimaria o en la secundaria, ni hablar en la universidad, tendría que ser así. Pero la educación se da en la casa. La formación primera de la personalidad del pibe hay que dársela en la casa. No es cierto que se la da la escuela. La escuela lo contiene hoy. Es cierto que capaz que la familia no lo contiene, pero en realidad tendríamos que volver al sistema donde la educación se le da en la casa, la primera parte de la formación ética, moral, de costumbre, de lo que quieran llamar, cualquiera sea, mala, buena, pero esa se le da en la casa. Por supuesto que tiene que ser buena, pero muchas veces mala. Y la escuela no es la responsable después, la escuela es la que lo forma, la que lo educa, la que le da el conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Un taller de padres. Bueno, vamos a hablar con los padres. Después vamos a hablar con los pibes. Después vamos a recibir una devolución. Una devolución. Entonces, esa devolución tiene que servir para que yo evalúe, o el equipo nuestro evalúe, si está bien lo que estamos haciendo, si estamos bien encaminados, si estamos llegando a los chicos y a los maestros y a los docentes en general, o a la familia, para que nos devuelvan. Es como una tarea que hay que hacer. Esto no es sencillo, porque aparte cualquiera de nosotros, porque es un grupo el que se forma, yo soy uno más, puede interpelar al otro, o puede decir sin agresividad, pero puede dar su opinión con respecto a temas generales de lo que estamos hablando, y si hay problemas particulares, bueno, los tratamos en forma particular. Así que bueno, creo que ya estamos llegando al final de esta columna. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión de hoy es que hay ciertas cosas que todo el mundo sabe, pero que nadie soluciona. El gobierno no lo va a solucionar, ni el gobierno municipal, ni el provincial, ni el nacional, porque está en otra cosa. O le van a dar una información, por ejemplo, hay una escuela que no es de monte, quédese tranquilo, no es de monte, que todos estos temas se los da como trabajo práctico a los chicos de 8, 9 y 10 años. Entonces, ¿qué hace el pibe? Le tienen que hacer un trabajo práctico sobre grooming, o sea, sobre acoso sexual en la red. ¿Y qué hace el chico? Va y lo investiga. Pero al investigarlo, le estamos dando una herramienta que es negativa, porque él sabe ya cómo hacerlo. Mientras lo que tendríamos que hacer es que el padre vigile ese celular, que le ponga una aplicación que sea un filtro para todas estas acechanzas que hay, y un tiempo de uso del celular. Y el docente tiene que hacer una escuela con los padres, o con la comunidad educativa, si usted quiere, para ver qué se hace con tal caso cuando aparece algún caso, o de qué forma se puede prevenir o detectar tempranamente, porque la detección temprana en todas estas cuestiones es muy interesante. Y después hay un tema que siempre lo repito, y lo repito en los talleres que hacemos, no es solo la víctima, no es solo el chico que es acosado, hay un problema similar de sufrimiento y de agresividad en el chico que acosa. O sea, eso tiene el bullying. El bullying lo toman todos como que, bueno, vamos a defender al que es víctima de la risa o de la agresividad de uno o del resto de sus compañeros o amigos. No. Hay que trabajar ahí, pero hay que trabajar también en el que lo produce. Porque el pibe que lo produce o el adulto que lo produce también tiene un temita. Entonces, para evitarlo, porque si no vamos a salvarlo esta vez al pibe que recibe o a la persona que recibe la agresividad, pero no vamos a terminar con el agresor, ese se lo va a hacer a otro. Entonces es un tema muy complejo, que hace falta una madurez muy interesante, que hace falta estar abierto para aprender, el primero que quiere aprender soy yo, y que es una práctica constante. Yo pongo alguna condición antes de hacer un taller, una de ellas es la participación. Si yo voy a un taller y van de 30 padres, van 10, no lo hago. No me sirve. ¿Y por qué no me sirve? Porque no le sirve al que me llama. Simple, no le sirve a nadie. Entonces, para quedar bien, mucha gente pone, no, que nadie se siente ofendido, mucha gente para quedar bien pone taller de educación, taller de adicciones complicadas, problemático, taller de arte, porque lo importante es que exista en la red. Después, si se hace bien, mal, no importa. Bueno. Más nadie se cree ofendido porque a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Muchas gracias y hasta la próxima columna.